Bienvenidos a la clase. En este caso estamos estudiando el tema del Espíritu Santo. Estamos en la tercera clase, ¿verdad? La tercera clase. Ya iniciamos la clase con el tema de la persona del Espíritu Santo. Tocamos esa cuestión. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y determinamos que es una persona. Y en la segunda clase estudiamos el tema de que también es una persona divina. Estudiamos varios textos hablando de los atributos del Espíritu Santo que son los mismos que Dios tiene, y las obras también, las obras que el Espíritu Santo hace son las obras que solo Dios puede hacer. En esta noche seguimos con el estudio del Espíritu Santo, pero en esta noche tocamos el tema del ministerio del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué es lo que Él hace específicamente? Entendemos que el Padre tiene su papel, su tarea, su trabajo, el Hijo también, y en este caso el Espíritu Santo. Y vamos a pasar el resto de la noche, esta noche, enfocados en el estudio de la obra, o en otras palabras, del ministerio del Espíritu Santo. ¿Okay? Oremos. Padre nuestro, damos muchas gracias por darnos el don del Espíritu Santo. Gracias a ti, Espíritu Santo, por haber venido. Gracias por entrar en nuestras vidas. Gracias por unirnos a Cristo. Gracias por iluminarnos, guiarnos, atraernos a Cristo. Gracias por abrirnos los ojos, por levantarnos de entre los muertos. Gracias por enseñarnos la sabiduría de Jesucristo. Te pido que me ayudes, que me des mansedumbre, paciencia, amor, respeto para tu pueblo mientras enseño en esta noche sobre este tema. Todo esto, Padre mío, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora en las notas. La B dice los ministerios del Espíritu Santo. Y recuerdan, por favor, que antes de hablar de los ministerios ya estudiamos que el Espíritu Santo es Dios, tiene los atributos de Dios, tiene las obras, hace las obras que solo Dios hace. También es una persona con intelecto, con albedrío, con pasiones, una persona que reflexiona y que conversa. Y siempre ha estado comunicando con ¿quién? Con Padre y con Hijo. Han tenido comunidad. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Y por eso se puede decir que Dios es amor. No empezó a amar cuando creó al hombre. No, siempre Dios siempre amaba. Se amaba. Espíritu Santo al Hijo, al Padre. Padre al Hijo, al Espíritu Santo. Hijo al Padre, al Espíritu Santo. Siempre se glorificaban mutuamente y se amaban desde la eternidad. Muy bien, el Espíritu Santo aplica la salvación. Yo, como ya dije, principalmente lo que hace otras cosas, pero principalmente ha venido para aplicarnos la salvación de Jesucristo. Aquí dice, lo más importante que hace el Espíritu Santo es aplicar la salvación a nosotros. Es más importante que los dones. Y vamos a ir allá, en 2 semanas vamos a tocar el tema de los dones y vamos a tocar el tema del fruto. Aunque es cierto que los dones y frutos son aspectos secundarios del don de la salvación. Vamos a ver en esa noche que cuando examinamos todos los textos bíblicos, que lo más importante es que nosotros entramos, experimentamos, participamos en esta gran salvación por la obra del Espíritu Santo. En general, aquí están los ministerios de los varios miembros de la Trinidad. El Padre planifica, Él elige, el Hijo logra el plan de salvación o lleva a cabo. El Espíritu Santo es el que aplica esta gran salvación por unirnos a Cristo. Y entonces los tres participan y en el futuro vamos a resucitar con Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Muy bien.
La planificación de la salvación incluye, como ya hemos dicho varias veces, la elección. Este plan fue hecho antes de la creación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1:3, Pedro. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su buena voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Meternos por mucho tiempo en este tema porque tuvimos ya una clase sobre este gran tema. Pero en general se puede decir que el plan ya fue hecho, ¿verdad? En el concilio de la Trinidad, antes de la creación del mundo. Y el Hijo fue el que vino para poner en práctica, es decir, para ejecutar este plan, para llevar a cabo el plan. Él vino, se hizo hombre, vivió 33 años, obedeció todas las leyes de Dios y al fin de su vida murió en la cruz. Fue parte de su obra salvadora, entregarse a la muerte para pagar la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Resucitó. Todo esto es obra salvadora, pero no tiene que ver con nosotros hasta que el Espíritu Santo venga, nos toca y nos ilumina, nos eleva, nos levanta, nos da vida y empezamos a mirar a Dios, a amar a Dios, a desear a Dios. ¿Cómo? Nos revela Dios y empezamos por primera vez a reconocerlo y a conocerlo como persona, como la persona que Él es. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo empezó a oficialmente ayudarle a Cristo, el Espíritu Santo? En el momento en que fue bautizado, cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la voz del Padre y la presencia de la paloma insignia del Espíritu Santo. En ese momento empezó su ministerio en público. Y el Espíritu Santo le ayudó a predicar, a hacer milagros. Y al punto de ofrecerse, Cristo, no quiero decir que era indeciso, pero qué cosa, ¿no? Estaba enfrentando la ira de Dios, la condenación, la maldición, la vergüenza del pecado. Estaba enfrentando el infierno mismo. ¿Y qué le dijo al Padre? En oración en el jardín. Pasa de mí esta copa. Es posible, vamos a hacer esto de otra manera. Entonces el Espíritu Santo le ayudó a entregarse. Dice este texto que por medio del Espíritu Santo, Cristo se sacrificó. ¿Ok? Ahora, en página 17, vamos a empezar, en verdad, vamos a empezar. Pero en general, hablando de la Trinidad, el Padre planea, el Hijo ejecuta, lleva a cabo, el Espíritu Santo aplica. En general es lo que vamos allá. Y ahora, para empezar nuestra salvación, el Espíritu Santo nos une a Cristo. Y son varios los textos. En Efesios 2:4 menciona que estábamos separados de Dios y sin esperanza, pero el Espíritu Santo nos unió a Cristo. En Romanos 6 también habla del Espíritu Santo uniéndonos a Cristo. Dice que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos en Él y ascendimos en Él y nos sentamos a la derecha del Padre. Pero es una mezcla de textos que se encuentran en Romanos 6 y también nuestra futura salvación depende de estar unido a Cristo. Y les recuerdo también que pasamos 2 horas hablando de lo que significa estar en Cristo. ¿Ok? Y si se podría entender esta frase, que se menciona por lo menos 162 veces
a través del Nuevo Testamento, es la frase más conocida, más popular, más frecuentemente usada para describir el creyente. ¿Quiénes somos? Somos personas en unión con Cristo. Somos personas espiritualmente unidas a Jesucristo. Somos personas que para poder lograr lo que Dios quiere que nosotros experimentemos como seres humanos, tenemos que estar unidos al segundo Adán. ¿Y Adán, qué significa esa palabra? ¿Cuál es la definición de Adán en hebreo? Hombre, ser humano. Entonces, vino el primer ser humano, no obedeció a Dios. Vino el segundo, obedeció a Dios. Y vivía exactamente como Dios quería que un ser humano viviera. Y para que nosotros cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar unidos al ser humano, que en verdad es ser humano, que es el ser humano que Dios desea o que Dios intentó crear, este ser humano perfecto, obediente, santo. Y para poder experimentar y cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar unidos para poder tener la gran salvación que Cristo logró por nosotros, tenemos que estar unidos a Jesucristo. Y este texto es uno de mis favoritos. De primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y ahora, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya, y seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en palabras sencillas, hay que enfocar en la palabra bautizar, olvidándonos de otros conceptos de esta palabra, y vamos a usar otra palabra: bautizados en un cuerpo. ¿Un sinónimo? Incluidos en un solo cuerpo. ¿Qué otra palabra? Unidos a un solo cuerpo. Entonces, la palabra en sí, la primera definición de la palabra bautizar es incorporar en. Incorporar en. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos une, nos incorpora, nos pone en relación con Cristo, pero no solo con Cristo mismo, sino con el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, hay mucho aquí porque el texto nos está enseñando que la experiencia cristiana es colectiva, ¿no? No es solo singular, no es solo individual, no, es una colectiva. Cuando el Espíritu Santo nos une, aun en el momento de salvarnos, en ese momento, en ese instante, nos une a Cristo, pero también nos une a los demás que están unidos a Cristo. Entonces, formamos todos el cuerpo de Cristo. Entonces, al momento de experimentar la salvación, el Espíritu Santo nos incorpora, nos incluye, nos pone, nos une a Cristo, a su cuerpo, a la iglesia. El punto aquí, y solo el punto que estamos haciendo ahora, es que la obra salvadora del Espíritu Santo es unirnos, incorporarnos a Cristo, a su cuerpo. Romanos 8:9 también dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces está diciendo una cosa formidable el apóstol Pablo. Para poder llamarse cristiano, ¿qué es lo que esa persona necesita? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos une a Cristo. Es el que nos hace cristianos, dándonos de Cristo mismo. Recuerden ese texto que se encuentra en Juan 14,
que dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Entonces, la obra principal, quizás un resumen de la obra del Espíritu Santo, es darme lo de Cristo, darme a Cristo y todo lo que Cristo tiene, y lo que Él es. Los beneficios de Cristo, yo tengo en Cristo, y el Espíritu Santo es el que me aplica todos esos beneficios: perdón, justicia, rectitud, sabiduría, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo lo que Cristo es y tiene, gozo, paz, alegría, todo eso me da el Espíritu Santo uniéndome a Cristo mismo. ¿Ok? Muy bien. El Espíritu Santo también nos regenera. Es decir, esa palabra es una palabra que los teólogos usan, pero en verdad significa nacer de arriba o de nuevo. Ser recreados. Es cuando el Espíritu Santo me da la vida de Jesucristo. Y en verdad la Biblia enseña con claridad que cuando el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo, o es decir, me da vida donde estaba muerte. Vamos a buscar todos esta gran conversación entre Jesucristo y Nicodemo. Juan 3, por favor. Ok, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 13. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales, no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Interesante. ¿Qué fue el problema de Nicodemo? No entendía. ¿Qué es lo que no entendía? ¿Qué significaba nacer de nuevo? Y Cristo, tarea formidable. Capítulo 3, versículos del 1 al 13. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer? El viento sopla por donde quiere. Ezequiel 36, 25. Los rociaré con agua pura y quedaré purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados
y a ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia, y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más. Entre las naciones. ¿Cuáles de esas frases nos hacen comprender o reconocer lo que Cristo está enseñando en Juan 3? Les infundiré un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Y infundiré mi espíritu en ustedes. 27. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y aquí dice también en 26, les daré un nuevo corazón. ¿Qué problema tenía el antiguo? El viejo. Era de piedra, era duro. Era de piedra, era Duro, exactamente. Indiferente. Entonces, hay que reconocer esto. Jesús dijo con claridad a Nicodemo, dijo, bueno, dos cosas. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ni ver el reino de Dios. Versículo 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo o de arriba. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada les damos las definiciones y este juego de palabras que Cristo está haciendo aquí? Porque la palabra neuma y la misma palabra en hebreo tienen tres sentidos: aliento, viento y espíritu. ¿Cómo es el viento? Invisible. ¿Qué más es el viento? Fuerte o suave. Cristo dice, así es. ¿Cuándo qué? Una persona nace. Entonces, el Espíritu Santo hace muchas cosas para que esa persona nazca. ¿Tal como? ¿Qué hace? Bueno, ayúdenme. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que esta persona, después de ser llamada por Dios, experimenta la regeneración? O es decir, el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te regenera, te cambia el corazón, te hace entender la palabra. Okay. Bueno, te ilumina. Toca a la persona en todas las facetas de su personalidad. Su mente. ¿Qué pasa con la mente? Se renueva. Para que empiece a pensar correctamente bien. ¿Acerca de qué? Acerca de la verdad, acerca de la realidad, acerca de las cosas así como son. Y no como una persona imagina. Entonces, por primera vez, por la revelación que le da a esa persona, la visión correcta y verdadera de Dios, esa persona empieza a pensar claramente, por primera vez en su vida. A entender. Y a entender qué pasa con sus pasiones. Todo es cambiado. Es que creo que la parte de la personalidad en la cual funciona más en la persona es en el área de los deseos. Porque por primera vez la persona empieza a desear amar a Dios y a amar al prójimo. Y esa persona ha resucitado, dice Pablo en otros textos, en Efesios 2 y en Romanos 6. ¿Ha resucitado de qué? De la muerte de sus transgresiones y pecados. Y empieza a ver y desear, empieza a creer. Y reconoce su condición antigua. Entonces, muchas cosas, como 20 cosas suceden a la vez. Y ustedes conocen a las personas.
personas aquí en ese salón, personas que vienen los martes, me han dicho, pastor, hablamos por 15 meses. Y dialogamos y argumentamos y me presentaste muy buena lógica, pero eso no me convence. Cuando el Espíritu Santo me tocó, cuando el Espíritu Santo fue a mi casa y cuando el Espíritu Santo me iluminó, cuando el Espíritu Santo me hizo ver, cuando el Espíritu Santo me atrajo a Cristo y me levantó, yo pude ver por primera vez. Me han dicho esas cosas y me han dicho que me dieron conocimiento espiritual. Entonces, tocó mi mente, el Espíritu Santo tocó mi albedrío. También, ¿qué pasa con el albedrío? Por primera vez, se libera. Y ahora el albedrío empieza a decidir lo bueno. Por primera vez. Ok, entonces el Espíritu Santo hace todo esto. Y vamos a ir rápidamente porque ya la persona está lista, está despierta, está viva. Hace una circuncisión en el corazón. El corazón, entonces empieza ahora lógicamente hablando, estamos siguiendo, ¿qué es lo que estamos siguiendo? El curso de... No, anterior. Soterología. ¿Qué significa? Salvación. Estamos siguiendo la lógica de la salvación, llamado, que consiste aquí de llamado eficaz, es el Espíritu Santo haciéndonos nacer de nuevo, dándonos los dones de Cristo, fe y arrepentimiento. Y empezamos a creer. Vamos a ir rápidamente a la siguiente obra. El Espíritu Santo me convierte. Muy bien, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo para que tengamos una esperanza viva. Ok, la palabra ¿qué quiere decir? Convertir. volverse hacia Dios. Sí, exactamente, estamos hablando de un cambio, ¿verdad? Una transformación. Y siempre bíblicamente se usan dos palabras que son la respuesta humana, fe, arrepentimiento, pero la Biblia también enseña que estas dos cosas que necesitamos para poder responder a este gran movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, también son dones. Son dones. Fíjense en esto. Hechos 11, la última parte, en el medio de página 19. Así que también a los gentiles les ha concedido Dios, ha concedido, que quiere decir dado, el arrepentimiento para vida. Rápidamente, Hechos 5:31, ¿qué dice? Hechos 5:31 dice, por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para que qué? Para que diera a Israel. Para que diera. Wow, entonces, ¿qué es lo que el Cristo resucitado está dando? Arrepentimiento y vida. Un teólogo dijo que, ¿dónde está Cristo en este momento? Físicamente, ¿dónde está? A la derecha del Padre. A la derecha. A la derecha. ¿Y qué está haciendo ahí? Repartiendo dones. Es una de las cosas que, bueno, está intercediendo por nosotros, está ofreciéndose a sí mismo como sacrificio eterno por nuestros pecados, y por eso no tenemos ninguna inseguridad ante Dios, porque está Cristo en su sacrificio eterno, pero también está repartiendo dones, está tirando dones de su no sé dónde está, pero ahí está tirando ¿cuáles dones? Arrepentimiento y fe. Y está repartiendo muchos dones, pero en este momento estamos hablando de los dones que nosotros necesitamos para poder responderle a Dios cuando Él nos viene con esta gran obra de la regeneración que se llama el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo tocándonos en todas las partes de nuestra personalidad. Y ahora, con estos dones que nos ha dado, empezamos a arrepentirnos
y creer en Cristo. La palabra arrepentirse, ¿qué significa? La palabra en griego significa cambiar la mente. Es una palabra muy intelectual. Yo tengo que cambiar muchas cosas. Bueno, ¿quién es Cristo? Bueno, tengo que cambiar mi concepto. ¿Quién es Dios? El Señor del Señor. ¿Quién soy yo? Miserable pecador. Tengo que cambiar muchos conceptos de mí mismo. Entonces, Cristo tiene que cambiar la mente y la siguiente definición, la B, es dar la vuelta. Aquí estoy caminando en el camino de David Morán. Caminando, David Morán es buena persona, bastante religioso, buen padre, hace buenas obras. David Morán tiene un concepto sumamente alto, orgullo tiene de sí mismo. Pero cuando me toca, todo empieza a cambiar. La mente cambia. Me cambia la manera de pensar. Y cuando reconozco mi necesidad por este toque, también el Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16. Empiezo a pensar de otra manera y de dar la vuelta. ¿Y ahora dónde voy? ¿Dónde voy ahora? A Dios por medio de Jesucristo. El único camino, el único mediador. Y ahora estoy entregándome, creyendo, confiando en esta persona para que Él me salve y llevarme a Dios. ¿Ok? Arrepentirme, cambiar la mente, dar la vuelta, confiar en Cristo, la fe, y solo por fe en Cristo, Dios, ¿Dios qué? Me justifica, me acepta, me perdona y me da el don de ¿qué? La justicia misma de Jesucristo. Muy bien, la obra del Espíritu Santo, o mejor dicho, el ministerio del Espíritu Santo que nos une a Cristo, que nos aplica el nuevo nacimiento de Cristo, que nos da los dones necesarios para experimentar la conversión. Y en este momento estamos en la hoja número 20 y voy a empezar con este resumen que empieza en el medio de la página. El Espíritu Santo nos aplica la salvación a nosotros. La Biblia utiliza muchas imágenes o ilustraciones o metáforas para describir la experiencia de la salvación. Tenemos enfermedades que necesitan una cura, es una metáfora bíblica. Separación, estuvimos separados de Dios y necesitamos ser unidos a Cristo y así al Padre. También el Espíritu Santo nos une al Hijo y al Padre. Estuvimos muertos, como Pablo dice en Efesios 2. Y los muertos necesitan vida. El Espíritu Santo nos da la vida de Jesucristo. Empezamos a vivir hacia Dios y experimentar la vida abundante en Cristo. Estuvimos pensando equivocadamente y alejándonos de Dios. Y necesitamos ser llevados de vuelta. Eso se llama el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos da ese don para que empecemos a volver a Dios. Fuimos hijos de ira y Satanás. Y necesitamos ser adoptados como hijos. Y no hemos tocado ese tema todavía, pero el Espíritu Santo obra mucho para aplicarnos la adopción de Cristo, uniéndonos al Hijo mayor, para que el Padre Celestial sea nuestro Padre también y estemos en la familia eterna de Dios. Fuimos esclavos, otra metáfora que se usa en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Esclavos del pecado, como dijo Jesús en Juan 8, que el que peca es esclavo del pecado. Cuando conocemos la verdad nos libera de la esclavitud. Y esto también se llama la redención o liberación para llegar a ser esclavos de Dios. Y la justicia, como Pablo enseña en Romanos 6. Fuimos culpables y condenados y necesitamos ser justificados, es decir, declarados justos, perdonados.
como Pablo enseña en todo el libro de Romanos y también en Gálatas. Estuvimos corruptos, sucios, y necesitamos ser santificados. Y en este momento el Espíritu Santo sigue santificándonos, purificándonos, aplicándonos la santidad de Jesucristo. Y seguimos con la tendencia de vagar y Dios nos guarda. El Espíritu Santo en este momento nos está guardando, perseverando la gran salvación que Dios nos ha dado. Muy bien, en este momento vamos a tocar otra obra. El Espíritu Santo nos asegura, y tomamos casi 2 horas hablando de la obra en la gran salvación que se llama la adopción, hablando también de la seguridad de fe. El Espíritu Santo nos asegura principalmente por convencernos de que somos hijos. Y hemos leído los textos que enseñan eso. Aquí en el medio de la hoja 21 dice, y ustedes, en Romanos 8, versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y bueno, ya hemos pasado mucho tiempo hablando de esto, pero principalmente cuando el Espíritu Santo entra, nos toca, nos une a Cristo, a una cosa sobrenatural, milagrosa, pasa en lo íntimo de nuestro corazón. El Espíritu Santo cambia nuestra disposición. En vez de temer a Dios, en vez de tener corazón terco, el Espíritu Santo hace suave el corazón y tierno, y la persona, creyente en Cristo, empieza a amar a su Padre Celestial, así como un niño de 3 años ama a su papi. Y así expresa su amor, diciéndole Abba, que es una palabra en arameo traducida a papi. Entonces así podemos hablar con nuestro papi en oración íntima. Y cuando sentimos este cariño en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que ha cambiado nuestra disposición y ha cambiado nuestro corazón terco en un corazón suave que tiene cariño en vez de indiferencia o temor o miedo. Y clamamos, Abba, Padre. Y es una cosa subjetiva, emocional. Es el Espíritu Santo cambiando nuestro sentir, nuestra disposición, nuestra actitud. Y principalmente es la parte subjetiva, interior. Aquí en el medio de la hoja 21, ¿cómo nos adopta Dios? Bueno, el Padre está detrás de las bambalinas, planificando toda la escena. Él nos eligió para la adopción. El Hijo nos redime, Él pagó el precio, el rescate. Pero el Espíritu Santo es mandado por el Padre. Él es el Espíritu del Hijo y Él entra en nuestros corazones y clama, Abba, Padre. Y aquí en página 22, sin profundizar, ya hemos tocado este tema, pero el Espíritu Santo para darme seguridad de mi fe, para hacerme entender que en verdad, David, tú eres Hijo eterno y nada puede cambiar tu posición como Hijo de tu Padre Celestial. Bueno, principalmente son 3 maneras en que el Espíritu Santo me convence de que soy hijo. 1, el Espíritu Santo me capacita para entender la palabra y para creer sus promesas. Y hemos hablado de esto. Si yo creo en las promesas de Dios, si yo confío en la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo me ha dado esa disposición de creer y confiar. Entonces, me hace comprender la palabra y me da el don de fe para entregarme a Cristo. Entonces las promesas ahora son realidad para mí y las creo. 2, un cambio externo. El Espíritu Santo produce cambios, me transforma, da fruto. Empezamos nosotros los creyentes a vivir una vida piadosa. Empezamos a amar y poco a poco crecemos amando a Dios y a los demás. Y cuando me veo amando, y bueno, me puso a contemplar, oh wow, quizás esta persona, David Hernández, es hijo de Dios, ¿viste?
Estás amando a alguien por primera vez. Increíble. Entonces, esos cambios son evidencias externas que nos dan también seguridad de fe. Es decir, hacernos creer que en verdad somos hijos. Internamente, el Espíritu Santo nos asegura en lo más profundo que la persona pertenece al Padre Celestial y es hijo adoptado. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una experiencia íntima, es una experiencia interna. El Espíritu Santo está diciéndonos sin decir nada en voz alta: eres hijo, eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mío, y yo soy tuyo, tu Padre Celestial. Es algo hermoso, porque el Espíritu Santo está aplicándonos la salvación que Cristo logró por morir en la cruz y por resucitar. Pero el Espíritu Santo me está aplicando esa gran salvación y así me está asegurando de que soy hijo adoptado eternamente y de que nada, absolutamente nada, me puede separar de Dios o sacarme de la mano de Jesucristo. ¿Ok? La E, otra obra. Seguimos. El Espíritu Santo obra para justificarnos. Y hay muy pocos textos, quizás solo uno, que menciona esto. No es el gran énfasis. Pero sabemos que el Espíritu Santo aplica todo esto. Pero el texto que se incluye en las notas de este punto es primera Corintios capítulo 6 en página 23. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Probablemente el papel del Espíritu Santo en la justificación se ve en el hecho de que Él nos da la fe. En el acto de la conversión, el Espíritu Santo nos da la fe mediante la cual somos justificados. ¿Ok? Entonces, hemos pasado docenas de horas hablando de la justificación y por eso estoy yendo un poco más rápido. ¿Ok? Pero en sí, cuando Cristo, la vida de Cristo, Mateo y Lucas los dos dicen que Cristo tuvo que llenar, cumplir toda justicia. Él tuvo que obedecer las leyes de Dios. Principalmente porque nosotros no obedecemos ninguna de esas leyes. Cristo obedeció por nosotros. Y cuando nosotros creemos en Cristo y el Padre nos declara justos, somos aceptados como justos, pero basado en qué? En la obra de Jesucristo. ¿En cuál obra? De su vida. De su recta vida. ¿Y qué es lo que yo recibo de su vida? De su vida, lo que yo no pude cumplir. La perfección. Entonces Pablo dice con claridad en Filipenses 3:9, por estar unidos a Cristo tenemos la justicia de Cristo. No hablamos mucho en estos términos, pero principalmente no hay concepto más importante que esto. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué dijo Cristo al final del capítulo 5 en el Sermón del Monte, el último versículo? Ustedes tienen que ser perfectos. El Padre Celestial no lo va a aceptar sin la perfección. Pues ninguno es perfecto, entonces, ¿de dónde viene la perfección? Jesucristo. Viene de Jesucristo. Y cuando creemos en Cristo, la perfección de Jesucristo es la palabra bíblica, la justicia, la rectitud moral de Jesucristo se me aplica, se me imputa, se me otorga, se me conceda, se me da. No es mía, pero es de Cristo, pero ¿dónde estoy? En Cristo. ¿Y qué tengo en Cristo? Justicia. Tengo justicia. Es el gran argumento de Pablo en Filipenses 3. Principalmente lo que yo necesito por estar unido a Cristo es la justicia de Cristo. Ahora, cubierto por la justicia de Cristo, Dios me acepta, me perdona y me trata como trata a su propio Hijo.
Me favorece como favorece a Cristo, porque estoy en Cristo, disfrutando la justicia de Cristo que se me imputa por estar en Él. Y todo eso se acepta por fe. Muy bien. Y el Espíritu Santo también me une a Cristo, me da la fe, y por eso ese texto enseña que han sido justificados en el nombre de Jesucristo por el Espíritu. ¿Ves? La obra del Espíritu Santo justificándome, uniéndome a Cristo, haciéndome participar en unión con Cristo, y en esa unión tengo como don principal de mi salvación la justicia de Jesucristo y el perdón de los pecados. Muy bien, la otra obra es la obra santificadora. Y hemos visto en varias ocasiones que después de la justificación, que es el don principal, que consiste de dos dones, ¿cuáles son? Justicia y perdón de los pecados. El espíritu de adopción me hace experimentar ese cariño y me asegura de que soy hijo de Dios, pero de inmediato, desde la regeneración, empiezo a crecer en ese proceso de madurez, de madurándome en Cristo. Este proceso se llama bíblicamente la santificación, que es un proceso gradual de madurarnos en Cristo, de caminar con Cristo, experimentando la transformación hacia la imagen de Cristo. El Espíritu Santo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, aquí en página 23, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu, y la fe que tienen en la verdad. Muy bien, Dios lleva a cabo sus planes, los cumple en el tiempo y en el espacio. Nos eligió para ser salvos y los medios que ordenó fueron la obra santificadora del Espíritu Santo y la creencia en la verdad. Y en la clase sobre la santificación entendimos que la santificación también es inicial. Dios me aparta, me santifica, me separa para empezar este camino de la santidad. Pero también es progresiva porque crecemos gradualmente, como Pablo dijo, muriéndome más al pecado, viviendo más y más hacia la justicia de Dios, experimentando esta transformación que Pablo describe como transformación de gloria a gloria, día tras día, transformándome en la imagen de Jesucristo. Eso es un proceso progresivo que produce el Espíritu Santificador. Y usa la palabra, por supuesto, usa el ánimo que recibimos de los hermanos en Cristo, por supuesto, pero principalmente moramos en la palabra y así moramos en Cristo mismo y crecemos como individuos y en colectivo. Crecemos en Cristo y en su palabra y así progresamos hacia la imagen de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, no voy a leer estos textos aquí abajo, hemos estudiado estos textos en otras ocasiones, pero también hay un repaso aquí que dice que la santificación es inicial y es progresiva y también tiene su cumplimiento, su finalidad. Cuando vemos a Cristo, seremos así como Él, purificados y experimentaremos lo que se llama la glorificación. ¿Ok? Muy bien. Y el último tema, aquí en página 24, Él nos reserva. Bueno, otra vez, hemos hablado mucho de esta parte de nuestra salvación. Cuando hablamos de la santificación, entonces, ¿quién nos santifica?
el Espíritu Santo, pero hay una participación de nuestra parte. Hay una participación. Y el texto de Filipenses 2 dice que hay que trabajar en la salvación porque Dios nos da, Nos produce el querer, el deseo, la motivación con su buena voluntad y el hacer. y el hacer. Entonces, el Espíritu Santo me da deseo, motivación, pero también me da poder para que pueda crecer. El Espíritu Santo está obrando en mí, pero yo tengo que participar en este proceso por obedecer por fe, por leer, estudiar la Biblia, morar en la palabra, buscar ánimo de mis hermanos. Son los medios por los cuales Dios me santifica, pero es mi responsabilidad disciplinarme en estos medios, sabiendo que el Espíritu Santo es el que me santifica, pero yo participo. La preservación en contraste es por Dios. Esto está relacionado con el ministerio de sellar, que es el tema de la semana entrante. Como ya se ha dicho, uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es aplicarnos la salvación. La salvación, planificada por el Padre y lograda por el Hijo, se hace realidad en nosotros por medio de la Trinidad, pero especialmente por el Espíritu Santo de Dios. Nos aplica la salvación a nosotros, luego se involucra su obra de perseverarnos y mantenernos. Pero otra vez este texto tuyo, Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Ok, entonces, si es así, eso nos garantiza, ¿verdad?, la redención final. Dios nos mantiene hasta el día de la redención. ¿Recuerdan también el texto Filipenses 1:6? El que empezó en ustedes, colectiva, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos entendiendo que Dios nos conserva, Dios nos preserva, garantiza que vamos a continuar en ese proceso de la santificación hasta el final. Entonces, bueno, nos da mucha seguridad. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el depósito, el pago inicial, el pie, el depósito de nuestra herencia celestial. El último texto que quisiera compartir es el de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Alabados sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Interesante, ¿no? Para nacer de nuevo, el Espíritu Santo tiene que aplicarnos la resurrección de Jesucristo, para resucitarnos a nosotros hacia Dios, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia, ¿dónde está? Está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y aquí en versículo 5 vemos una metáfora militar. Dios está protegiendo esta herencia y Él no va a permitir que nosotros perdamos esta herencia, porque Él la guarda y la protege por su poder. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta obra tuya. Gracias por todo lo que Cristo hizo por nosotros, viviendo recto, muriendo por nosotros, y por su resurrección que también nos resucita.
y nos resucitará. Gracias a ti, Espíritu Santo, porque nos estás aplicando esta obra. En este momento nos estás santificando, revelándonos una imagen más clara, más amplia de Jesucristo. También nos está dando poder y querer para que sigamos adelante. Gracias, Padre, por la seguridad de Él, por la obra interior del Espíritu Santo, dándonos una disposición de cariño. Gracias también por la esperanza que tenemos, sabiendo que tú estás protegiendo en este momento esta herencia, guardándola para que sea imposible que se la pierda. Gracias, Padre, por darnos esta confianza en Cristo. En su nombre te damos gracias. Amén. Okay. Muy bueno, David, gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos 15 preguntas para ti. Cada uno.